estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor. ¿Podés pensar en algún encuentro que tuviste con alguna persona que afectó para siempre tu vida? ¿Se te ocurre? Bueno, yo te voy a contar, por ejemplo, de mi encuentro con mi esposa Karina. Nosotros habíamos sido amigos en la adolescencia y a los 20 años, más o menos de edad, nos dejamos de ver. Por un buen tiempo cada uno vivió su vida y a los 32 años de edad nos volvimos a encontrar. Y esa cita generó en nosotros recuerdos, expectativas, así que cuando nos vimos no solamente pudimos reanudar la amistad, sino profundizarla, y todo desembocó en formar un hogar, que es el que tenemos por regalo de Dios hoy día. Pero hay un encuentro que marca la vida de una persona como ningún otro, y es el encuentro personal con Dios a través de Jesús. Y el toque de Jesús en la vida de una persona la transforma para siempre, no solamente para la vida acá en la tierra, sino para el futuro eterno, para el más allá. Vamos a reflexionar en un encuentro que relata Marcos capítulo 1, versículo 40, de una persona enferma que se consigue con Jesús, y Jesús, con su toque amoroso, lo transforma para siempre. Leemos Marcos 1:40, dice: un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Y aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Arranca esta narración hablando de un hombre que tenía lepra, que en ese tiempo era una enfermedad terrible, algo que surgía por la acción de una bacteria que infectaba el sistema nervioso de una persona y se manifestaba con manchas claras en la piel, que después se traducía en llagas, en úlceras, y de a poco la persona iba perdiendo partes de su cuerpo. Se le caían las cejas, las orejas, las extremidades, los dedos. La persona se iba pudriendo en vida, iba perdiendo su cuerpo y la enfermedad podía durar años. Pero además de este tormento físico, la persona estaba atormentada psicológicamente, emocionalmente. Había normas entre los judíos que las podemos leer en el Antiguo Testamento, en Levítico a partir del capítulo 13. Normas que regulaban cómo se debía tratar a estas personas. Literalmente estaban en aislamiento social obligatorio, pero de por vida. No podían acercarse a nadie, ni nada podía tener contacto con ellos. Cualquier cosa que tocaran quedaba impura. Y además de esta tortura, estaban económicamente condenados, tenían que andar como pordioseros, no podían tener actividad económica de ningún tipo, y encima, espiritualmente, eran unos marginados. Espiritualmente, y esto era lo más grave, no podían participar de la liturgia del pueblo de Dios, y en una sociedad como la judía tan religioso,
religiosa, esto era terrible. No podían acceder al templo, no podían acceder a la adoración. Porque además, por una cuestión que venía más de la superstición que de la revelación, se consideraba que esa lepra era un castigo divino. Ellos hablaban de el azote divino. Dios prácticamente maldecía a un pecador por X pecado, haciéndolo cargar con esto de la lepra. Ahora, en esa condición el leproso dice que se acercó a Jesús, rompió el protocolo. Él tenía que andar por todos lados gritando, soy inmundo, para que nadie se le acercara. Y él se acerca a Jesús, valiente, no tenía nada que perder. Y dice el relato que se acerca de rodillas, fue con una actitud de reverencia, de humildad, de adoración, se postró ante Jesús. No tenía seguramente muy desarrollada su teología y no imaginaba que estaba frente a la segunda persona de la Trinidad, pero sabía que Jesús era una persona diferente, no era un hombre común y corriente, era un enviado de Dios, su representante. Era la versión de Dios que estaba frente a él. Él no podía ir al templo a adorar, pero él sintió que el propio templo vino a él a encontrarse con él. Él no podía buscar a Dios, pero sintió que Dios lo buscaba y no quería perderse esto. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Con una declaración de confianza también. No dudo de que puedes hacerlo. La duda es si quieres. Pero aún en ese pedido hay una declaración de reconocimiento de la soberanía de Jesús, que Él hace lo que mejor le parece y Él sabe. Esto me hace acordar también a la manera en que tenemos que acercarnos a Dios. A veces he conocido personas que se acercan a Dios con un aire de reclamo, como si Dios les debiera algo. Incluso usan esa frase famosa que dice, Dios no es deudor de nadie. Entonces dicen, así que me va a hacer prosperar porque ve que yo trabajo, o me va a solucionar tal problema. Como si Dios, al no ser deudor, va a dejar de deberles algo. Nada más lejos de la realidad. Que Dios no es deudor de nadie significa que Él es soberano, que Él hace lo que quiere, que Él no tiene acreedores, que nadie le maneja su agenda y que Él hace las cosas solo a su manera. A veces no nos va a dar lo que queremos, a veces su respuesta va a ser no. Y como en esta semana también hablaba con alguien, decíamos, algún día vamos a estar frente a Dios y vamos a agradecerle por sus respuestas negativas. Cada vez que nos dijo no y no nos dio lo que le pedíamos, porque sin duda Él sabe más que nosotros y por algo no lo hizo. Tenía una opción mejor, un camino mejor, o simplemente en ese momento no era oportuno y bueno para nosotros recibir lo que nuestro criterio creíamos que teníamos que recibir. Así que este hombre se presenta a Jesús porque ya no tiene chance, ya ni siquiera tiene identidad, ya ni siquiera es una persona, no tiene nada que perder. Y así, en una extrema vulnerabilidad, busca a Jesús. Y esto me recuerda a una frase de Corrie ten Boom, la autora cristiana, que dijo, nunca entenderás que Jesús es lo único que necesitas hasta que Él sea lo único que te quede. ¿Escuchaste? Nunca vas a entender que Jesús es lo único que necesitas hasta que Él sea lo único que tenés. Y a veces es necesario tocar fondo, llegar a lo más bajo, a la crisis más desesperante, para darnos cuenta nuestra fragilidad, nuestra debilidad y que necesitamos volver al Creador, que no somos seres autónomos, independientes, sino que tenemos que volver a Dios. Es verdad, hay gente que parece tener todo resuelto, que está muy segura, que nunca tiene inquietud espiritual, que puede vivir en su agnosticismo o su ateísmo sin buscar a Dios, pero ¿sabes qué? Sí, se puede vivir sin Dios, pero no se puede morir sin Dios. Y aún en el extremo de la vida, en el umbral frente a la muerte, en una crisis por una enfermedad terminal que nos afecta o en nuestra vejez, tenemos que reconocer que somos frágiles y que necesitamos de Dios. Así que, si podemos hacerlo antes por alguna crisis que la vida nos trae,
bienvenido sea. Que podamos darnos cuenta de nuestra fragilidad y necesidad de ir al encuentro con Jesús. ¿Cómo ir? ¿Cómo fue este leproso? Como alguien dijo, no tengo que ponerme una corbata y un saco y un traje para ir a Dios. Tengo que venir así como estoy. Todo desarmado, todo sucio, todo mal vestido. Y Él es el que me toma y me limpia, me lava, me transforma, me viste. Ir a Dios tal cual somos. En nuestra fragilidad tenemos que buscar a Jesús. Pero no solamente aprendemos en este texto sobre la actitud del leproso al acercarse a Jesús. También aprendemos del trato que Jesús le da. Y es lo que más llama la atención. Dice que, versículo 41, movido a compasión, Jesús extendió la mano, tocó al hombre y le dijo, quiero, sé limpio. Movido a compasión. La palabra compasión, en este idioma en que está escrito el relato, tiene la misma raíz que la palabra entrañas. Es decir, Jesús fue movido hasta lo más profundo de sus entrañas. Se empatizó absolutamente con la situación de este desgraciado. Y le dijo, quiero, con ternura, con solidaridad, con empatía, le dijo, quiero, porque Jesús siempre quiere. Dice Juan 6, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que viene a mí, no lo rechazo. Dice Jesús también en Mateo 11, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Porque Jesús siempre quiere. Y la frase que más conmueve en este relato, al menos en mi entender, es esta, extendió la mano y lo tocó. No se podía tocar a un leproso. Yo tenía que estar a ciertos metros de distancia de un leproso, y si supongamos que me encontraba con un leproso en la calle y el viento soplaba desde su dirección hasta la mía, yo tenía que correrme o distanciarme aún más. Había estipulada cierta distancia, porque el viento que venía del lado del leproso me podía convertir en alguien impuro. Jesús también rompe el protocolo y toca al leproso. Y no queda impuro. Al contrario, se produce el efecto adverso y Jesús purifica y limpia al leproso. Y ahí muestra Jesús también que Él está por encima de la ley. No es que la quiebra, sino que es superior a la ley y le da la interpretación correcta, ¿no? La ley no era algo para manejar a la gente y prohibirle cosas y manipularla. La ley estaba al servicio también de las personas. Jesús la interpreta correctamente y por encima de la ley toca, extiende la mano y toca al leproso. Me gusta pensar en esto como un toque amoroso, ¿no? Porque en todas las culturas tenemos formas de expresarnos afecto con el contacto físico, ¿no? Los latinoamericanos somos besuqueros, nos abrazamos. En otras culturas usarán otras formas, pero me gusta pensar en Jesús a lo latino, ¿no? Le puso tal vez la mano en el hombro. No fue un toque así con el dedo, remotamente señalándolo como con miedo, como tipo ET, el extraterrestre. No, Jesús extendió su brazo, lo tocó, lo abrazó con ternura y limpió el leproso. Y dice que bueno, el leproso quedó limpio y sano en el instante, por la palabra de Jesús. Y acá hay una imagen de lo que Jesús vino a hacer, de la encarnación de Dios. Cuando Dios vio al ser humano en dificultad y en maldad, no lo dejó a la suya, no lo dejó a la deriva. No fue un Dios de escritorio que pensó una solución remota, sino que se hizo carne, se hizo uno de nosotros para venir a tocarnos. Después termina el texto con esta advertencia que está en el versículo 43. Jesús lo despide y le dice, no le digas a nadie esto, andá, presentate al sacerdote, llevá por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero este hombre ya sano salió, comenzó a hablar sin reserva, divulgó lo sucedido y como resultado Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Pero aún así gente de todas partes seguía
acudiendo a él. Hay una advertencia que no se entiende muy bien. Jesús le dice, no cuentes esto. ¿Por qué? Bueno, primero porque quería cuidarlo. Los judíos tenían, las autoridades judías, la potestad de ser una especie de junta médica que al venir un leproso sanado, cuando la situación no era de una lepra tan grave, ¿no? Si se recuperaba, ellos podían hacer una examinación y darle una especie de certificado de sanidad, podríamos decir, ¿no? Darle el alta. Y si ellos se hubieran enterado que Jesús lo había sanado, ellos ya tenían en su corazón celos contra Jesús y bronca por este rabino amateur que estaba avanzando y quitándoles poder. Quizás no hubieran reconocido la sanidad y el pobre hombre no hubiera recuperado su dignidad en la sociedad. Pero también había otro motivo para esta advertencia. Jesús no quería ser reconocido como el milagrero, el curandero. No quería aplausos por sus milagros. Lo que quería era compromiso con sus palabras. Y todavía había mucho para enseñar con el tiempo. Jesús quería formar a sus discípulos para que establezcan la iglesia. Y sobre todo Jesús apuntaba en su agenda a aquella Pascua en que iba a dar su vida para rescatar a la humanidad. A Jesús no le interesaba ser un milagrero más. Pero la otra causa de la advertencia está acá. Dice, andá, presentate, hacé la ofrenda para que sirva de testimonio a ellos. ¿Testimonio de qué? Testimonio al pueblo judío, a las autoridades judías, al pueblo religioso, de que la ley no cambia, no transforma, no purifica a una persona. La ley lo que hace es poner parámetros, encuadrar algo, diagnosticar algo, pero el que cambia solamente es Jesús. Con su toque amoroso, de adentro hacia afuera, cambia a la persona, la transforma. La ley no tiene ese poder. Los mandamientos de Dios no son para que los practiquemos y así nos demos cuenta de que podemos. Al contrario, son para mostrarnos nuestro problema, para que nos demos cuenta que no podemos y que necesitamos el toque y la ayuda y la asistencia y la obra de Jesús. Termina el texto hablando de la desobediencia de este hombre. Dice que habló de más, no guardó la prudencia y, a Jesús le costó caro esto. No tuvo que cargar con las consecuencias de la desobediencia de este hombre. Este hombre salió, comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. La tendencia nuestra debe ser a juzgar a este hombre y decir, qué desagradecido, qué tonto. Jesús lo tocó, lo transformó y él le paga así. No sabe guardar prudencia y como consecuencia perjudica a Jesús, que a partir de ahora ve truncado su ministerio público. Este hombre puede volver a la ciudad santa, al templo, a adorar a Dios, pero Jesús tiene que quedarse fuera de la ciudad y tiene que pagar el costo del error y la desobediencia de este hombre. Pero no lo juzguemos tanto, porque nosotros hicimos lo mismo. Jesús viene a pagar nuestra desobediencia. Y acá también hay un tipo de lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a sacrificarse por nosotros. Vino a asumir los costos y a pagar el precio por nuestra desobediencia, por nuestra imprudencia. Me acuerdo de una narración que escuché de un padre que tenía 2 hijos preadolescentes que se portaban no muy bien y hacían mucho lío. Y en una oportunidad vinieron de la escuela y el padre supo que se habían mandado un lío muy importante. Entonces les quiso enseñar una lección. Los llevó a su cuarto, los chicos pensaban que los iba a castigar como otras veces, pero esta vez él dijo, esta vez fue muy grave lo que hicieron. Y él
se sacó el cinto, se arrodilló al lado de la cama y le entregó el cinto a ellos y les dijo, bueno, péguenme. Ellos no sabían qué hacer, pero empezaron a pegarle al papá. El papá le dijo, bueno, péguenme en serio, más fuerte, que me duela. Ellos, asombrados, empezaron a pegar cada vez más fuerte hasta que se dieron cuenta que le dolía al padre, que insistía que le peguen. Ellos se pusieron a llorar en un momento, no entendían. Terminó el castigo, el padre se incorporó y les dijo, bueno, ya está. Ya lo que ustedes hicieron, que fue muy grave, ya fue castigado. Vayan y aprendan. Y la persona que contaba esto decía que esos chicos, a partir de ahí se sensibilizaron y su conducta empezó a cambiar. Y quien contaba esto decía, bueno, es algo parecido a lo que Jesús hizo. Él vino a asumir el castigo nuestro. Las macanas nos las mandamos nosotros. Y así como Jesús asumió las consecuencias por la imprudencia de este leproso sanado, Jesús también asumió en la cruz el castigo por la imprudencia nuestra, por nuestra lejanía y rechazo de Dios. El texto termina diciendo que Jesús entonces ahora quedó fuera de los lugares públicos, pero la gente igual acudía a Él. Y está bueno esta frase, ¿no? La gente igual acudía a Él, buscaba la forma de buscar a Jesús, de ir a Jesús. Y hoy es un tiempo para que vos, si no lo hiciste nunca, busques la manera de ir a Jesús. Que vayas, como dijimos, con tu admisión de que sos vulnerable, frágil, con tu reconocimiento que no podés más con vos mismo, que vos no podés y que necesitas la ayuda de Jesús. Que vayas a Él. ¿Y sabes qué? Podemos ir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino por nosotros y nos buscó. Y su toque amoroso nos cambia y nos transforma para siempre. Este ha sido el gran encuentro que yo pude experimentar un día. Encontrarme con Jesús, su toque me cambió. Y a partir de ahí, mi relación con Él va alimentándose cada día, ¿no? Pero hubo ese día en que tuve que hacer un clic y reconocerme necesitado y encontrar la respuesta en el toque de Jesús. Te invito a que ores ahí donde estás y vayas a Jesús tal como estás y le digas, Señor Jesús, te necesito. No puedo solo. Estoy mal. Contale tus cosas y decirle, necesito que me perdones, que me corrijas, que me limpies, que me guíes. No puedo sin ti. Necesito tu toque amoroso. Decirle esto al Señor Jesús. Podemos ir a Él, porque Él vino por nosotros. Gracias Dios, gracias por Jesús, gracias porque Él vino a buscarnos, gracias porque Él vino a morir por todas nuestras cargas, por todos nuestros errores, fracasos, pecados. Perdónanos, Señor, y muéstranos cada día más a Cristo. En el nombre de Jesús,